Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Te doy la bienvenida a este episodio nuevo del podcast en el cual te compartiré las principales ideas y aprendizajes que he obtenido del Quinto Acuerdo. El Quinto Acuerdo es el libro que da continuidad a los 4 acuerdos de don Miguel Ruiz. Este libro lo escribió él con su hijo, que se llama José Ruiz. Y además de recorrer nuevamente en el libro y hacer un recordatorio de los 4 primeros acuerdos, hacen énfasis en el quinto, cuya definición es por naturaleza una invitación a dudar y a ser escépticos. No a ser escépticos de cualquier manera o por el hecho mismo de ser escépticos, sino con una intención de procurarse mayor bienestar y mayor tranquilidad, tanto en la relación interpersonal como la propia. El quinto acuerdo es: no creas todo lo que te digan, pero aprende a escuchar. La frase como tal es muy interesante y muy potente y quiero hablar de los 2 segmentos que la componen en su respectivo orden. ¿Qué quiere decir en este libro no creas todo lo que te digan? Básicamente es un análisis, es una invitación a que nos permitamos ver y entender que lo que las personas dicen es el resultado de sus propias creencias, de sus propios puntos de vista, de la manera como ven la vida. Todo lo que conocemos y todo lo que escuchamos es el resultado de una interpretación que alguien hizo y que muchas veces nosotros mismos compramos y repetimos sin mucho cuestionamiento, o incluso una interpretación que yo he hecho de una situación, de una persona, de algo que me ha ocurrido a mí en la vida. La invitación entonces con este quinto acuerdo es que no nos creamos las historias que nos decimos a nosotros mismos, y empiezo por ahí. Y una segunda parte tiene que ver con una invitación también a no creer todo lo que escuchamos, sobre todo en el mundo de los medios de comunicación y hoy en día en las redes sociales, pero ya vamos a ir más allá. ¿A qué se refiere este libro cuando dice no creas las historias que nos decimos? Esto tiene que ver con el hecho de que cada uno expresa lo que es su propia verdad, lo que cree que es su propia verdad. Y la invitación a la que nos hace este libro es a ser escépticos y a poner de alguna manera en duda lo que estamos escuchando. Y desde la filosofía de los toltecas, ellos lo que dicen es que lo que vemos en el mundo lo interpretamos cada uno de una forma distinta y lo comunicamos de una forma distinta. Entonces allí pueden generarse distorsiones y por lo tanto, cuando se generan distorsiones, puede darse cabida para conflictos, para dificultades en la comunicación, y esto se resuelve con la segunda parte de este quinto acuerdo, que es aprender a escuchar. Un aspecto que es muy importante para aprender a escuchar es tener la capacidad de reconocer que somos muy buenos para juzgar. En general, los seres humanos somos muy buenos para juzgar, para calificar los hechos, las personas y las situaciones como buenas o malas. Y esto lo hacemos automáticamente y sin darnos cuenta. Entonces, como la invitación de los 4 acuerdos es a que precisamente tomemos mucha más conciencia de la forma como estamos actuando, uno de los temas más importantes para vivir este acuerdo de no creer todo lo que te digan es no juzgar, porque cuando tú estás juzgando, estás tomando la información que estás recibiendo como algo que se vuelve cierto para ti y que lo empiezas a calificar como bueno o como malo. En el libro nos dicen que si nosotros no calificamos las cosas como buenas o como malas,
vamos a tener mucha más tranquilidad y que además no hacerlo precisamente es la aplicación de la invitación y es a no creer, a ser escéptico, porque en realidad nada es verdad. Otro tema también que le apunta a no creer todo lo que nos decimos, también es una idea relacionada con no tener que calificar a las otras personas como mentirosas cuando no les estamos creyendo. No se trata de eso. Se trata simplemente de ver y reconocer que las personas no nos están diciendo mentiras, nos están diciendo lo que están observando desde su propia interpretación. Y que cualquier cosa que otra persona te dice y que incluso tú mismo dices, sí o sí va a estar distorsionada por tus propias creencias. Recordemos, y en algún otro episodio he hablado de eso, cómo se generan las creencias. Las creencias se generan a partir de modelamiento, a partir de haber escuchado alguna idea que yo adopté como propia y ni siquiera la cuestioné. Y también las experiencias personales nos generan creencias. Cuando se trata de creencias limitantes, normalmente estas no nos dejan avanzar y entonces eso que nos empezamos a generar como una conversación interna de no soy capaz, no me lo merezco, no soy suficientemente bueno, todas esas conversaciones pues están distorsionadas. Ese lenguaje que estás usando contigo mismo está distorsionado por esas creencias. El siguiente punto tiene que ver con que la invitación a la que nos hace el libro es que no tienes que necesariamente formarte una opinión sobre todo o sobre lo que cualquier persona diga. Esto también es un cambio de mentalidad porque nos han enseñado en el sistema educativo que tenemos que estar opinando sobre todo y que siempre debemos hablar. Y esto nos hace que de manera, digamos, sin mucho cuidado, vayamos emitiendo opiniones, calificativos y demás. Romper esto también sería una invitación a que te permitas considerar que no siempre tienes que decir si estás de acuerdo o no con las cosas, con las ideas, con lo que estás escuchando. Simplemente escucha. Esto además será un signo de respeto por el otro, por sus propias ideas. Porque normalmente cuando decimos estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, opino favorablemente o en desacuerdo, podemos de alguna manera llegar a estar escuchando más nuestra propia voz, nuestra propia mente y nuestras propias ideas que en realidad lo que el otro está diciendo. Y esto se conecta con la segunda parte del quinto acuerdo, que es aprende a escuchar. Lo bonito de escuchar y de hacerlo de manera adecuada, que ya les voy a contar un poco más cómo se hace eso, es que cuando tú escuchas, lo que hagas con eso que estás escuchando depende 100% de ti. Cuando oyes, que es la forma reactiva de escuchar, normalmente tomamos unas posturas demasiado rápido, lo hacemos movidos por nuestras propias creencias respecto a lo que estamos escuchando, reaccionamos de determinada manera. Si nos permitimos practicar el arte de la escucha, entonces no necesariamente vamos a tener que reaccionar, no necesariamente vamos a tener que opinar o que devolver verbalmente lo que estamos escuchando a través de una opinión, de un comentario, de una aprobación o una desaprobación, y por lo tanto podemos hacer la elección consciente de reaccionar o no. Siempre podrá ser tu elección escuchar o no hacerlo, y cuando no lo hagas, también tendrás que hacerte responsable de no haber escuchado. Dice por ahí que cada quien es responsable de lo que dice, no de lo que el otro escucha. Por lo tanto, en este ejercicio de ser responsable de lo que dices, entra y empata de manera maravillosa el primer acuerdo, que es sé impecable con tus palabras. Hazte cargo y hazte responsable de las palabras que usas, de la forma como las dices, de la intención que pones al hacer uso de tus palabras cuando hablas. Eso sí está en tus manos. Eso sí es algo que tú puedes controlar. Lo que el otro escucha, lo que el otro interpreta, no lo puedes controlar. Pero lo que sí puedes hacer
es asegurarte de transmitir el mensaje de la manera más clara y asertiva posible. Y en esto yo veo muchísimo, e incluso a mí a veces también me pasa, que no somos tan claros para comunicarnos, para expresar algo. Pedimos pero no pedimos, decimos que no pero lo hacemos veladamente, se nos dificulta manifestar algo y entonces lo adornamos enormemente y tratamos de que suene bonito, sobre todo en esta cultura latina de la cual hacemos parte. Y entonces ahí estamos nosotros mismos distorsionando el mensaje y después nos quejamos porque el otro entendió otra cosa. La invitación que te hago es a que unas esto de que tú eres responsable por lo que dices con ese primer acuerdo de ser impecable con tus palabras y seguramente vas a poder procurarte un ambiente y una forma de relacionarte que es mucho mejor. Ahora bien, tú también eres responsable de lo que tú entiendes, porque si tú estás escuchando realmente y si no entiendes algo, lo que te corresponde es preguntarlo, aclarar, pedir una aclaración o pedir una explicación más larga. Porque si no estás entendiendo, imaginémonos en un ambiente laboral. Si tú no estás entendiendo lo que se está diciendo o lo que se está acordando en una reunión y te vas de esa reunión o te vas de esa conversación con esa persona sin la claridad, pues aumentas la probabilidad de ganarte un problema más adelante porque hiciste algo sin suficiente claridad. Por lo tanto, también es tu responsabilidad asegurarte que lo que estás entendiendo es lo que la otra persona está tratando de comunicarte. Y eso sí es algo que se relaciona con este quinto acuerdo que nos invita a aprender a escuchar. Entonces debes hacerte responsable de escuchar adecuadamente, porque cuando no estás escuchando adecuadamente, lo que ocurre es que empiezas a ponerle el efecto de tu propio juicio y de tus propias creencias a lo que estás escuchando. Cuando no estás escuchando adecuadamente, te distraes en tu cabeza o en tu mente y empiezas a pensar en otras cosas, en cómo te afecta lo que el otro te está diciendo, en qué vas a hacer cuando termine la conversación. Incluso te distraes pensando en el juicio o la calificación de lo que la persona está significando para ti en ese momento. Y a todo eso tú le das un significado. Entonces, cuando tú estás frente a otra persona y te pones en ese modo de no escuchar realmente, sino de estar oyendo, pues entonces no estás haciendo uso de este quinto acuerdo que es aprender a escuchar. Es muy distinto escuchar a oír. Todos los seres humanos tenemos fisiológicamente 2 oídos o 2 orejas. Sin embargo, lo que hacemos no siempre indica que las estamos usando de manera adecuada, porque la mayoría de las veces las personas lo que hacen es oír. Esto me pasaba a mí cantidades hace muchos años cuando claramente yo no tenía una buena capacidad de escucha y no la tenía porque cuando yo estaba frente a otro interlocutor ocurrían varias cosas y era que mi mente no paraba. Se quedaba pensando o en lo que estaba haciendo antes o en lo que tenía que hacer después, o empezaba a generar unas reflexiones y una conversación interna frente a lo que yo estaba recibiendo como palabras de la otra persona y empezaba a revisar entonces ahora qué voy a hacer o cómo es posible que esto esté pasando o cómo es posible que esta situación haya llegado a este lugar, por llamarlo de alguna manera, cuando se trata de situaciones laborales donde de pronto como líderes recibimos algún coequipero, alguna persona de nuestro equipo que llegó con una dificultad, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de estar escuchando a esa persona y a su problema, yo era más preocupada por mí, porque realmente era inquieta sobre eso, cómo me iba a afectar. Y esto tiene que ver con el segundo acuerdo, de no te tomes las cosas personalmente. Recordemos que en el segundo acuerdo uno de los mensajes más claros es cuando nos tomamos las cosas personalmente, creemos que somos el centro del mundo y eso es nada más y nada menos que ego. Entonces fíjense cómo los acuerdos de estos libros empiezan a combinarse en estas costumbres
no muy buenas que tenemos en relación con escuchar y con conversar con las personas. Y desde ahí, entonces, la invitación es a que tú te hagas cargo de oír de una manera mucho más respetuosa y responsable, y entonces ahí ya no estarás haciendo uso de ese verbo que es oír, sino de escuchar. Cuando tú estás escuchando a otra persona, estás ahí para ella, no estás pensando en ti, no estás pensando en cómo te va a afectar, no estás pensando en lo que vas a hacer después o de dónde vendrá esta persona, estás ahí para ella. Cuando logramos eso, nos comunicamos mucho mejor. Cuando tú estás logrando escuchar, entonces es tu responsabilidad, y puedes hacerlo, el pedir aclaraciones, el no hacerlo. Esa es una elección que cualquiera puede hacer. Y la mayoría de las veces las elecciones las personas las hacen de manera muy inconsciente. Simplemente no se quedan con la duda y no preguntan, no piden la aclaración y luego se quedan como con esa duda. Entonces, hacerte responsable de lo que tú escuchas para aclarar la información, para que tú salgas también de dudas y que no haya lugar a malos entendidos, es tu responsabilidad, y es a lo que nos invita este quinto acuerdo, que es el de aprender a escuchar. Recapitulemos entonces. Este quinto acuerdo nos invita a no creer todo lo que escuchamos, pero no desde el punto de vista de la descalificación, sino desde el tener la capacidad de entender y comprender que cada quien se expresa y comunica desde su propia interpretación, desde su propia realidad. Por lo tanto, desde ahí deberíamos bajarle al juicio. O sea, no es ser escéptico per se o por ser simplemente antipático o no querer estar ahí para el otro. No se trata de no escuchar y de no creerle al otro porque sea un mentiroso o porque nos esté queriendo ganar o coger ventaja. No se trata de eso. Se trata de tener más bien la capacidad de dudar, y desde esa capacidad de duda indagar, preguntar, cuestionar. ¿Para qué? Para precisamente aclarar, evitarnos malos entendidos y obtener mejores formas de relacionarnos. También el libro, en este quinto acuerdo, nos invita a no creernos los cuentos que nos decimos a nosotros mismos. Eso no es verdad. No es necesariamente verdad ideas como que no puedo, no me lo merezco, no soy suficiente. Paradójicamente, esto es algo que yo escucho en las sesiones que acompaño, y que cuando yo miro también un poco hacia atrás en mi propia vida, yo también tenía esas conversaciones. Y aunque eso suena duro decirlo, y mucha gente se lo dice, algunas personas incluso lo verbalizan: estoy feo, estoy fea, estoy gorda, no soy suficiente, esto no es para mí, no me lo merezco. Eso afecta tu autoestima. Eso afecta la propia imagen que tienes de ti. Y realmente eso no es verdad. ¿Quién te está diciendo a ti que no te mereces algo mejor? ¿Quién te está diciendo a ti que no puedes alcanzar este objetivo o esta meta? La mayoría de las veces eres tú mismo el que te lo dices. Yo misma también me lo decía. Revisa entonces cómo estás teniendo tú esta propia conversación personal y no te la creas. Sé impecable con tus palabras. Y si llegas a tener ese tipo de conversaciones con esos sesgos negativos, no te los creas. Eso no es verdad. Todo lo que te dices, consciente o inconscientemente. Te invito entonces a que vivas y a que elijas y que hagas acuerdos contigo mismo, como a los que nos invita don Miguel Ruiz y su hijo en estos libros. Haz acuerdos conscientes. Porque muchos de los que hacemos en la vida son acuerdos inconscientes por esas creencias, por esas ideas que rondan en nuestra cabeza. Entonces, recuerda y elige hacer acuerdos conscientes como ser impecable con tus palabras, no tomarte las cosas y nada de manera personal,
No hacer supuestos o suposiciones, porque es una maravillosa manera de ganarte problemas, y si te quieres evitar problemas, entonces no hagas supuestos, siempre pregunta y pide aclaraciones. Haz siempre lo máximo que puedas. Estos son los 4 acuerdos del primer libro. Y no creas todo lo que te digan o todo lo que te digas, pero aprende a escuchar. Por último, quiero compartir un fragmento de la parte final del libro, el 5º acuerdo. Abro comillas. No importa si creemos en Cristo, Moisés, Alá, Brahma, Buda o en cualquier otro ser o maestro. Todos son bienvenidos para compartir este sueño. No espero que te creas todas mis historias, pero si resuenan en ti, si puedes sentir la verdad detrás de las palabras, entonces hagamos un nuevo acuerdo. Ayúdame a cambiar el mundo. Naturalmente, la primera pregunta que te puede surgir es, ¿cómo vas a cambiar el mundo? La respuesta es fácil, cambiando tu mundo. Cuando te pido que me ayudes a cambiar el mundo, no me estoy refiriendo al planeta Tierra. Me refiero al mundo virtual que existe en tu cabeza. El cambio empieza por ti. No me ayudarás a cambiar el mundo si no cambias primero tu propio mundo. Cambiarás el mundo si te amas a ti mismo, si disfrutas de la vida y si haces de tu mundo personal un sueño del cielo. Y te pido tu ayuda porque eres el único que puedes cambiar tu mundo. Tú decides si quieres cambiar tu mundo. La manera más fácil de conseguirlo es utilizando las herramientas que no son otra cosa que el sentido común. Los 5 acuerdos son herramientas para cambiar tu mundo. Sé impecable con tus palabras. No te tomes nada personalmente. Si no haces suposiciones, si haces siempre lo máximo que puedes y si eres escéptico pero escuchas, no habrá más guerra en tu cabeza. Habrá paz. Don Miguel Ruiz. Si eres padre o madre de familia, si eres un líder, si eres una persona que tiene una responsabilidad frente a otras en el lugar de trabajo, en el lugar donde la mayoría de tu tiempo está destinado, ¿te imaginas que pudieras hacer uso y aplicar estos 5 acuerdos? ¿Te imaginas cómo funcionaría tu equipo de trabajo si cada uno de los miembros de tu equipo conociera y aplicara esos acuerdos? Pues te hago la invitación a que compartas esta información, a que invites a tus compañeros y coequiperos a que lean los libros o a que escuchen este podcast y que hagan acuerdos en el equipo basados en los 5 acuerdos. Gracias por escuchar hasta acá. Espero que los acuerdos te sirvan para que tengas una vida más tranquila y más armonía en tus relaciones. En el próximo episodio hablaré sobre el arte de cerrar brechas. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.